107 of the Copyright Act of 1970. Sección 107 del Acto de Derechos Reservados de 1976 dice: porciones de materia previamente protegida con los derechos reservados pueden ser utilizados sin permiso previo si se usa a propósito de crítica, comentario, reportaje de noticias, enseñanza, aprendizaje o rebúsqueda de información. Este va a ser un video de estilo libre, o sea, yo voy a hablar libremente sobre este tema con un poco de recurso de información, la cual yo voy a compartir con ustedes. Es basado en un video que yo hice en inglés que se puede encontrar ahí también en mi canal. Pero básicamente yo voy a hablar sobre algo que yo sé que nos afecta a todos, casi todos, y eso es el tráfico. De alguna manera u otra tenemos que lidiar con los esfuerzos y los estresores o el estrés del estar en tráfico. Claro que mi experiencia es de aquí en los Estados Unidos, pero me imagino que será igual para ustedes allá en los lugares de industria, o sea, de urbanizaciones, ciudades y lugares de las horas de punto que tienen mucho tráfico. Me vino la idea de hacer este video porque yo estaba manejando el otro día y yo manejo mucho. Irónicamente, a veces yo manejo para despojarme de las preocupaciones y eso de la vida, y solamente cuando yo salgo de trabajo me gusta dar un paseo en el coche, especialmente después de pues el dinero que yo puse en ese sistema de música. Me gusta escuchar la música y manejar. Bueno, como te digo, irónicamente, porque no pasa mucho tiempo que estoy en la carretera y cuando tú ves que una persona viene así como rápidamente desde el lado derecho o del lado izquierdo, o viene y te corta el camino, de repente que se tiene que meterse en el flujo de tráfico, alguna gente lo hace bien, otra persona que lo hace mal. Y eso produce el estrés, o que se te aparece de repente en el retrovisor una persona en el espejo, ahí te está mirando. Y pensándolo bien, yo creo que se puede usar ese tráfico, esas condiciones, como una metáfora de sociedad y como el mundo es en realidad. Bueno, el tráfico tiene mucha gente que está supuestamente yendo en el mismo sentido, pero tiene que compartir el mismo espacio para llegar ahí, y como uno al lado del otro es como una competición, puede encontrarse así como haciendo carrera. En esas situaciones la persona se puede coger así como una mentalidad de competición, sacándoles un aspecto de su personalidad, de que están haciendo carrera contigo, que quiere llegarse antes, que te quiere ganar así, que cuando parece que tú estás adelantando en la carretera, que eso le provoca que esa persona acelera aún más. Y claro que a la superficie esta metáfora tiene que ver con las condiciones en la ciudad, pero yo creo que algo está pasando en un nivel aún más profundo. Y lo que quiero decir con eso es que el tráfico no es natural, no es nada natural para nosotros. Cuando tú miras al ser humano, esa persona tiene un cuerpo que tiene así como una manera para llegar desde un lado para otro lado, y esas son piernas. Tenemos piernas y pies, y nosotros podemos llegar a esos lados a una velocidad que máximo 28-29 millas por hora. Y con razón la mente, los ojos y todo eso son diseñados para procesar la información que está pasando alrededor a ese paso, o sea, a una velocidad también que está de acuerdo con la velocidad que estamos viajando en realidad, las vistas o los obstáculos que nosotros encontremos por el camino. Así que podemos evitar chocar, y tenemos un paso para que podamos nosotros también apreciar el paisaje. Pero lo que ha pasado en esta sociedad moderna, nosotros estamos en vehículos que no son naturales, no son hechos de tierra. Y entonces lo que pasa, nosotros estamos ya yendo a velocidades que no son naturales. Nosotros podemos volar sobre la superficie de la tierra, la cual que tenemos que caminar antes de correr. Nosotros ya estamos yendo a 40, 50, 80, 90, tú sabes cómo va la gente. Y a través del espacio y tiempo, nuestras mentes y ojos no son diseñados para trabajar de acuerdo con esas velocidades. Bueno, si tú crees que el ser humano ha estado aquí por 5.000 años o 500 millones de años, nosotros nunca fuimos diseñados para
operar y procesar a esas velocidades. Entonces lo que pasa, como si tú fueras a recibir demasiada información a la vez, es lo que pasa con nosotros. Estamos nosotros sobrecargando la mente y los ojos con inversiones de información a una velocidad que no es natural, y no somos más aptos para procesar esas cantidades de información, sobrecarga y estrés. Cuando lo piensas bien, antes en el pasado, cuando nosotros estamos juntos, estamos rodeados de gente que conocemos, familia, amistades. Y cuando tenemos que salir, salimos a veces en grupo o incluso solo. Pero en esas condiciones, siempre que uno esté por ahí andando, si alguien fuera a acercarse muy rápidamente desde un lado a otro lado, el instinto humano es de o huir o pelear. O sea, o huir o luchar. Y ese es un instinto que tenemos desde el principio. ¿Qué pasa pasado tiempo cuando rápidamente tú haces un ambiente cuando la persona está así como cruzado en tráfico? Desde el lado derecho, izquierdo, ahora que está pasando a toda velocidad, se le viene aproximando y se aparece de repente en el retrovisor. Eso, antes no ha pasado, eso hubiera querido decir que tenemos que pelear o huir naturalmente, y ese lado del cerebro todavía existe. Más bien está a un nivel subconsciente, pero existe todavía y así reacciona en su nivel. Es un nivel de lo que somos nosotros, somos seres humanos y cómo fuimos creados. Y ese instinto de o lucha o huir es natural y va a suceder. Las provocaciones que tú hubieras hecho brincar si estuvieras en el bosque o en el campo, todavía te lo hace así, aunque tú estés en tráfico y no entiendes, pero que te provoca esa ansiedad que sientes, que te hubiera hecho buscar tu arma para defenderte, porque puede ser un ser humano desconocido o un animal. Y eso es lo que sientes, que lo sepas o no, cuando tú estás manejando por ahí tranquilo y de repente una persona viene y pasa rápidamente o te pita la bocina y te provoca tanto que tú no entiendes por qué creo que se me llevó en ese momento que yo reaccioné así. Piénsalo, que seguramente tú conoces a una persona que es una persona más humilde cuando está trabajando, cuando esa persona sale, cuando se sube en su carro, de camino para casa, cómo se transforma, es diferente persona. Yo digo que es diferente instinto en la misma persona, que de repente siente que tiene que pelear o huir. Y claro que este instinto se le puede aplicar a diferentes ámbitos en la vida, diferentes medios ambientes. Creo que ustedes en español tienen un dicho que dice la carrera de locos. Aquí se dice rat race, o carrera de las ratas o los ratones. Aquí en los Estados Unidos, pero cuando uno esté trabajando, luchando para salir para adelante, pero tiene competición a sus todos lados. Aquí en los Estados Unidos puede que te halles en Chicago, en un edificio de concreto, de metal, y de ahí en ese medio ambiente las cosas estresantes realmente sobreabundan, porque ahí tiene que pensar en que lo que está entramando por ahí, en el correo electrónico, que puede que tú veas algo, o puede que tú veas otra indicación de que el jefe puede estar molesto o cualquier cosa. Es un medio ambiente despiadado. Esa es información y procesando a una velocidad que no fuimos diseñados para lidiar con esas situaciones. Un medio ambiente sumamente artificial y hostil. En el pasado, cuando una persona quisiera cambiar el medio ambiente, tenía que caminar por ahí, buscar una manera para llegar. Aunque fuera a caballo, todavía hay un límite a la velocidad y al paso. Y cuando uno venía a otra ciudad, se le tenía que ver así como a lo lejos y luego va cambiando, haciendo una transición. Hoy en día los medio ambientes se pueden cambiar así con unas clics del mouse. Hasta cuando uno vuela, en realidad se puede subir a un avión y cuando sale está en otra tierra ya. Pero estando delante de una pantalla de computadora, cuando se cambia de medio ambiente instantáneamente, puede que le pase solamente delante de los ojos, pero en el nivel de subconsciente, la mente puede que no distingue entre la realidad de ese cambio súbito. Así que ese ingreso de información y estando con diferentes personas instantáneamente se le puede cambiar la cara de la persona. Puede ser una mujer delante de uno y de repente se va cambiando entre mujeres. Ustedes saben a qué me refiero.
Es una de las cosas que hace mucha gente en el internet. Es demasiada información a una velocidad innatural. Ese llegar instantáneamente quita por medio de ese proceso que hubiéramos tomado en el pasado, caminando para llegar a otro lugar, hablar, conocer a una persona antes de estar con la persona o de la persona en ese estado natural, ¿sabes? Mucho menos ir conociendo muchas diferentes personas así como desnuda persona con un haz clic. Aunque se trata de conocer a una persona diferente o viajar a una ciudad ajena, a veces el cerebro no puede distinguir la realidad entre la realidad y lo virtual, y resulta igual de estresante como si fuera real. Así que ese instinto de huir o pelear no solamente sucede en tráfico, sino en línea, donde los temas más populares son o violencia o sexo. Mucha actividad demoníaca. Se puede ver eso cuando va buscando una película en la pantalla, por ejemplo, y salen carteles de muchas personas con hachas y todo ese tipo de cosas en las zonas. El meterse en ese tipo de medio ambiente hace mucho al cerebro y a la mente en niveles del subconsciente. Si es mirando a la gente morir trágicamente, sangrientamente o cambiando de pareja sexual cada momento, todo eso está provocando instintos en el cerebro, y los cambios de repente en los niveles de los hormonas en el cuerpo puede hacer mucho daño y sobrecarga. Mientras los antepasados tenían que lidiar con peligros reales en el medio ambiente como otros animales, otros seres humanos agresivos, hoy en día los peligros que nosotros percibimos son cada vez más artificiales. Artificiales digo en su naturaleza artificial, pero las ejecuciones son nada menos reales. Las cosas estresantes, las cosas que sobrecargan nuestras mentes y fisiológicamente tienen ramificaciones y consecuencias para nosotros. Y eso se demuestra en una persona que está manejando por la carretera porque tiene que llegar a trabajo para algún momento, para alguna hora indicada, y esa persona se siente sumamente estresada. Y ese súbito de hormonas y del estrés provoca más situaciones de rabia carretera. Pues por eso vemos cada vez más eso. Porque si tiene que meterse delante de una persona, esa persona puede pensar que tú le estás cortando la mera vida, que tú le estás cortando su progreso. No es solamente que su vehículo está ocupando un carril delante de ellos. No, en el subconsciente tú le estás adelantando la mera vida. Y a veces esa persona por ese instinto, en vez de huir o pelear, escoge pelear cada vez más. Puede también ser ese muchacho que se siente esa impotencia a los 20 años de edad, pues por estar así como criado en una etapa, un momento en el tiempo donde él pueda tener relaciones con mujeres virtuales demasiado, sin respetar ese proceso natural. La hipersexualidad y la hiperagresión solamente son algunos casos que podemos indicar cuando estamos hablando de los peligros de la inteligencia artificial. Pero hablando de computadoras y la inteligencia artificial, no lo podemos separar del medio ambiente, que es cada vez artificial también. Empezamos hablando de los vehículos y los coches, y cuando pensamos en esas cosas como cosas artificiales, también tenemos que pensar que estas cosas son cada vez más inteligentes, o sea, inteligentes artificiales. ¿Y cómo llegamos aquí? Bueno, claro que no empezamos en una etapa de ChatGPT y en esos otros sistemas que tienen que ver con computadoras, pero yo creo que esto empezó desde hace muchos años, cuando empezó la urbanización del mundo. Hablando desde este punto de vista de un estadounidense, yo digo que la urbanización y la industrialización de la sociedad, en donde la gente salía del campo para venir a trabajar en estas estructuras artificiales de concreto y de metales, dejando el campo y trabajando la tierra para buscar la comida y la sustancia. Nosotros mejor entramos en ciudades y nosotros nos quedamos dentro de estas estructuras para poder trabajar en esos lugares a cambio de dinero. Subimos en estos vehículos que nos transportaban a estos lugares para luego trabajar, quedamos nosotros encarcelados por unos momentos del día, momentos de nuestras vidas, encarcelados ahí para trabajar el contrato.
Claro que hay casos cuando la gente es encarcelada de verdad, que no puede salir durante años, y hay mucha gente aquí en los Estados Unidos que sufre de eso. Más ciertas personas de un test en particular que sufre más de eso, pero de eso no se trata este video. Pero hasta cuando estamos trabajando para otra empresa, tenemos que contratar para quedarnos dentro de sus parámetros de ese lugar para trabajar, y dedicamos porciones de la vida a eso. Llegamos, punchamos el reloj y no podemos salir hasta la hora indicada. Hablando de eso, algo interesante aquí en los Estados Unidos, después de la pandemia, hay mucha gente que no quiere regresar a trabajar en esos edificios. Hay mucha gente que fue mandada a casa o porque no quiso recibir así como tú sabes que, o alguna persona que se fuera a la casa porque no se permitía trabajar en esos lugares y se cerraron muchos negocios. Ya después, cuando dicen que todo es normal, que puede regresar a trabajar, hay mucha gente que rehúsa hacer eso. Yo creo que puede ser que la persona tomó un momento para pensarlo, para sentirlo, cuán encarcelada estaba en esos lugares y en esa carrera de locos, así por decir. Y hay mucha gente que rehúsa regresar a ese estado de mente y de realidad. Bueno, digo que la persona que evita el tráfico, pues llega al trabajo caminando o en bus o lo que sea, todavía tiene que lidiar con ese tipo de tráfico, el estrés, estando en el trabajo y esa carrera de locos. Bueno, empezamos hablando sobre eso del tráfico, artificialidad de todo. ¿Cuáles son las ramificaciones sobre nuestra salud? Lidiar con eso constantemente, estando sujetos a ese instinto de pelear o huir, que siempre pasa en tráfico, que provoca perpetuamente, pero que va a seguir pasando cuando los medios ambientes artificiales siguen siendo cada vez más avanzados, sofisticados cada vez más, hasta el punto en que nosotros no tengamos que subirnos en ningún vehículo para llegar a ningún lado. Imagínate que el destino esté ahí delante de ti, o en la computadora, o en un metaverse, que todos los conjuntos que tienes que hacer se pueden cumplir en un espacio virtual, en donde cada quien no esté ahí contigo realmente, pero está en su lado con su traje y sus anteojos. Se decía antes en el pasado, o la mentalidad era que el ser humano tenía que competir con lo artificial, el orgánico contra el inorgánico o el modificado. Eso me hace pensar en la leyenda de John Henry. Si usted no lo conoce, usted lo puede buscar en línea, pero aquí brevemente hablando, John Henry era un hombre que trabajaba en el ferrocarril, que tenía que construir el ferrocarril para que pase bien los trenes durante la industrialización de Norteamérica. Supuestamente alguien inventó una máquina que lo podía hacer mejor que el ser humano. Entonces fue una competencia porque la gente resistía, quería proteger sus trabajos y eso, y su propósito. Entonces John Henry versus la máquina artificial. John Henry sí le ganó, pero tuvo que dar su vida en ese proceso. La competición fue tan fuerte que él dio su vida para ganar esa máquina. Pero después de que murió, la gente se dio de todos modos, comprando máquinas y dejando ese labor. Adelantando al presente momento y pasando por largo muchos otros ejemplos. Seguramente hay el ejemplo del campeón mundial de ajedrez que peleó contra una máquina en ese de ajedrez, porque había mucha gente que pensaba que una computadora no podía ganarle al campeón mundial, pues el ajedrez supuestamente no tiene que ver solamente con calculaciones y eso, pero hay un lado de intuitivo de ajedrez que solamente posee el ser humano. Bueno, ya sabemos cómo acabó eso. La inteligencia artificial le ganó, incluso como le ganó en ese juego de Go también. Pero se trata además de un juego, porque mientras esas inteligencias artificiales podían especializarse para ganarle al ser humano en esos lados, ¿en qué más se van a especializar esas inteligencias artificiales para poder ganar al ser humano?
Y una pregunta, ¿podemos competir contra una inteligencia artificial cuando estamos en su medio ambiente artificial, cada vez más artificial? Por ejemplo, cuando estás corriendo a pie contra un robot, uno de esos modelos más tempranos, podrías ganar, ¿verdad? Porque sabes correr y estás corriendo sobre la tierra, que es tu medio ambiente. Pero cuando estás volando a toda velocidad en una máquina, la computadora puede pensar y calcular y procesar lo que está pasando en ese ambiente miles y miles y millones de veces más rápido que tú, el ser humano. Tú vas a poder competir con esa cosa en un medio ambiente cada vez más artificial. Cuando yo pienso en el ser humano tratando de competir contra inteligencia artificial en un medio ambiente cada vez más artificial, me hace pensar en nuestras raíces que tenemos en la tierra. Tenemos raíces en la tierra, pero mientras se va quitando la tierra para poner cables, cableados y concreto, vamos a poder mantener esas raíces que nos han mantenido fuertes hasta el momento, de las cuales nosotros hemos podido crecer. Podremos crecer dejando las raíces en concreto o en cables. Bueno, este trastorno del medio ambiente está pasando delante de nuestros ojos. Pero yo quise terminar este video con algunos consejos, algunas sugerencias que podemos hacer para mantenernos más saludables y remediar el estrés que sentamos nosotros. Estos son de algunos artículos que seguramente usted va a ver en la pantalla y yo se lo voy a traducir para ustedes aquí. El impacto de la urbanización tiene que ver con un aumento en el desorden mental. Es porque la gente que emigra a esos lugares urbanos necesitan de más facilidades para poder ganarse la vida y necesitan más facilidades y recursos que estén disponibles en la infraestructura para crecer. A veces cuando esto no pasa, al paso que está llegando la gente, la falta de recursos e infraestructura aumenta el riesgo de la pobreza y el exponer a la gente de las adversidades del medio ambiente. Bueno, en otras palabras, esta situación de urbanización hace que la gente se agregue en los mismos lugares y están compitiendo en competición para los mismos recursos que son limitados. En cuanto a nuestra metáfora, sería así como la gente que tiene que meterse en el flujo de tráfico, que tiene que entrar y meterse en el flujo el uno contra el otro, y eso que tiene que dejar espacio. Se van a cortar, se van a pitar la bocina y a veces van a hacer señales, ¿verdad? También el artículo dice adelante que también disminuir los servicios sociales para apoyar a la gente, porque mientras llega cada vez más familias ahí, la gente pobre empieza a enfrentar problemas psicológicos y mentales y emocionales, pues se quedan más vulnerables. Es como tratando de meterse en el flujo de tráfico, pero corriendo contra otra gente que quiere llegar antes. Y sabes que es más difícil así mantener así como los lazos familiares en estos medio ambientes, porque mientras se va aumentando la competición, también el estrés. Y la gente se vuelve cada vez más feroz. Se le va a salir a la gente así como a un nivel instintual. O sea, la gente puede volverse a portarse más animalístico. Tu hermana, tu hermano, tus papás, tu primo más primal ahora. El mundo dice, o pelee o huye. Yo creo que por eso de ahí viene ese dicho, que cuando las cosas se ponen difíciles, ya tú ves quién es tu gente. ¿Quién es la gente que tú amas, la gente que realmente te ama y te aprecia? Bueno, hablando del artículo otra vez, dice que hay un rango de desórdenes que tiene que ver con eso de mudarse a un lugar más urbanizado. Puede ser el abuso de químicos, de sustancias, el tomar alcohol demasiado, desintegración de la familia y la demencia. En este tipo de carrera de locos, por ejemplo, la gente está viviendo cada vez más los años como si fueran perros. O sea, los años del perro que son más cortos, que son de menos calidad. O sea, no es solamente que la gente esté viviendo años de menos calidad en cuanto a disfrutando la vida y la paz, tranquilidad, sino están viviendo menos años.
Y yo creo que estas consecuencias de la urbanización moderna no es solamente una cosa, claro, que tiene que ver con los Estados Unidos aquí y con los barrios aquí de los negros aquí en los Estados Unidos, sino es una cosa que va afectando, esparciéndose a través del mundo. Los trastornos de tráfico no son únicos aquí de los Estados Unidos. Más, ojo, es la naturaleza de la bestia. Este artículo dice que el aumento de los trastornos y consecuencias de urbanización está pronosticado a subir 100% en los países desarrollados entre el 2001 y el 2020, entre el 2001 y el 2040. Pero dice que va a subir más que 300% en la India, China y los países surasiáticos a ellos y Pacífico Oeste. Así que mientras la naturaleza de la bestia fue empezar con la gente más vulnerable y más demonizada aquí en los Estados Unidos, es una cosa que le va a asaltar a todo el mundo, porque el apetito de la bestia es insaciable. Y como ese barco, el Titánico, famoso, puede que el agua empiece a inundar en los niveles más bajos de la sociedad de ese barco. Y mientras la gente que está ahí en los niveles arriba, superiores supuestamente, todavía está fiestándose y aumenta su música mientras está comiendo su comida, la inundación seguramente se va a tragar todo el barco. Estamos todos en el mismo barco, créeme. Bueno, diciendo todo esto, en la realidad, la gente tiene que comer, tiene que trabajar para comer. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para comer y alimentar a nuestras familias. Así que tenemos que correr esa carrera de ratas, ¿no? De locos. Así que ¿qué se puede hacer? Bueno, yo solamente voy a hablar sobre algunas cosas, como yo dije, que podemos hacer para remediar ese estrés y esos problemas que enfrentamos. Claro que la solución más fácil sería quitarse de la ciudad y de esas condiciones y situaciones de la ciudad. Eso sería lo más fácil. Y gracias a Pastor Dow, porque habla mucho sobre eso. Menciono. Pero sabemos que para mucha gente eso no es una posibilidad. Mucha gente que escucha este video, eso es lo único que conocen. Trabajar en la ciudad y estar en esas situaciones. Así que tenemos que pensar en las cosas prácticas que podemos hacer mientras estamos esperando ese día. Lo siguiente es de un artículo que se titula 16 maneras para lidiar con el estrés. Ojo, yo no estoy de acuerdo necesariamente con el tenor de este artículo, lo político de este artículo, alguna cosa que yo veo en la página ahí, yo no estoy de acuerdo con esas cosas, pero vamos. El número 1 dice que tenemos que conseguir más actividad física. Yo creo que particularmente para la gente de los Estados Unidos no están acostumbrados a conseguir así como actividad física. Pues solamente es una cosa mayormente que la gente hace cuando está pensando en su aspecto físico, cómo se ve, cómo es, cómo la gente le ve. Pero va más allá, es algo más profundo que eso. No es solamente para que la persona se sienta mejor, se mira, se vea mejor, pero tiene que ver con producir ciertas hormonas a un nivel más profundo que la hace sentir mejor, que la hace ser una mejor persona. El equilibrio químico del cuerpo. Hay ciertas cosas que pasan durante el ejercicio que son tan beneficiosas para la persona, y eso es porque nos brinda tan bien. Por ejemplo, cuando está considerando la gente anciana, la gente, sabes, de la tercera edad, esa persona obviamente no está haciendo ejercicio para cambiarse el cuerpo para estar en la playa, sino esa persona lo está haciendo porque le ayuda para mantener así como su agudez mental, su mente, y evitar problemas. El ejercicio físico puede cambiar la persona mentalidad, la manera que ve la vida y el mundo y el estado emocional, para que te encuentres pensando más claramente y mejor, sintiéndose más tranquilo que antes. El número 2, comer una dieta balanceada. El comer una dieta más balanceada le afecta a todos los ámbitos de la vida, incluso el estado mental y salud mental.
Otra vez, no se trata solamente de perder así como esa grasa que está en el lado del cuerpo, sino es perder esa grasa que está dentro de las arterias, ¿verdad? Y también mejorar la salud mental y más equilibrar las hormonas en el cuerpo. Cuando el cerebro tiene lo que necesita para poder hacer las calculaciones y pensar las cosas, cuánto mejor va a sentir al hacer eso. Pero un cerebro que no tiene lo que necesita en cuanto a la salud y la dieta balanceada, ese cerebro no va a poder hacer su función, su trabajo tampoco, que es procesar la información y lidiar con las cosas estresantes. Especialmente que ahora encontramos en un medio ambiente cada vez más artificial. No tenemos que agregarle eso a la comida artificial. Estudios que se llevaron a cabo en 2022 sugieren que la persona que come una dieta que está alta en comida procesada y azúcares son más probables que van a sentir altos niveles de estrés. La falta de comida que tiene muchos nutrientes aumenta el riesgo de deficiencia en los nutrientes. Así que no solamente se trata de perder la grasa, pero va más profundo que eso. En particular lo que encontramos cada vez más en nuestras comunidades, ¿verdad? La comida procesada, la comida rápida, lo que comemos nosotros cuando no tenemos mucho tiempo, esas son las mismas cosas que aumentan la hostilidad y el estrés y la agresión entre tú y tu vecinos. Y nuestros vecinos, no solamente los que están a nuestros lados, así como en la casa o en el apartamento, es la gente que vemos en el trabajo, la gente que está en Facebook, la gente que encontramos en estos diferentes ámbitos de la vida. Estos lugares se vuelven cada vez más lugares de alto tráfico. Y cuando tú tienes mucha gente así que te comiendo una comida que es una comida dañina, y que hace que la gente se vuelve cada vez más ansiosa, con más ansiedad, con más agresión. Eso está aún más aumentando ese instinto de o pelea o huir. El artículo dice que minimizar ese de comer la comida corrida, la comida alta procesada y comer más comida saludable, la comida que tiene mucho nutriente, ayuda para aumentar tu resistencia al estrés. Esa es la comida como vegetales, frutas, frijoles, pescado, nueces y semillas. El número 3, minimizar el tiempo delante de las pantallas. El usar computadoras, tabletas, celulares es preciso a veces que lo tenemos que hacer, pero se puede volver demasiado y puede aumentar niveles del estrés. Una revista de 2021 dice que el usar demasiado celulares y estas cosas mirando las pantallas aumenta el estrés y pasar demasiado tiempo delante de una pantalla es relacionado también con menos niveles de salud psicológica. También en adultos y niños, el pasar demasiado tiempo delante de pantallas puede quitarle el sueño y también aumenta el estrés. Entonces, en vez de pasar tiempo delante de la pantalla, tiene que quitarse tiempo para estar para uno mismo, salir a tomar un caminato, remojarse en la tina, prender velas, leer un buen libro, estirarse bien antes de acostarse, prepararse una buena comida. Este artículo también dice que uno mantenerse una jornada, un journal, un diario, anotando los pensamientos, los sentimientos también puede ser saludable. Esto es porque este es un proceso de descubrimiento y autodescubrimiento que uno tiene que pensar, reflexionarse a un nivel más profundo cuando se va a expresar por escrito sus sentimientos, sus pensamientos. El entenderse entre sí, el entenderse uno mismo puede ayudar cuando está enfrentando otra cosa que de otra manera le provoca a reaccionar de cierta manera. Mientras más una persona se entiende para reconocer esas provocaciones, puede evitar y reaccionar de la manera más controlada. Bueno, de hecho, la verdad es que este fue parte del proceso que me condujo a hacer este video, porque cuando yo estaba en tráfico pensando en por qué me molesta tanto, yo tuve que reflexionar en eso. Y me di cuenta de que me está provocando eso siempre cuando una persona se me acerca de repente y eso. ¿Y a qué viene eso? De peleo y es un instinto humano que, bueno, ya sabes. Adelante.
Dice que debe de buscar el apoyo de familia y amistades si tiene, y si no tiene, bueno, busque el apoyo de un profesional. Y bueno, disculpa, puede que yo les dije los otros números sin contar los números en voz alta, pero estamos en el número 8, pero lo que usted ha escuchado son los números entre donde dejamos hasta el número 8 que estamos ahora. Dice, tiene que poner, el número 8 dice que tenemos que poner límites, o sea, tenemos que poner barreras, los límites entre nosotros y la sociedad. Creo que nosotros vamos a permitir como persona que lo que nos hace sentir cómodos. Y cuando nosotros nos sentimos cómodos, ¿verdad? Tenemos que poner límites. Y tenemos que aprender cómo decirle que no a la gente, a una persona, a la sociedad. Esto no es solamente cuando una persona nos pregunte o nos pida algo que no nos hace sentir cómodos. Es como un estado de pensar, un estado de mentalidad. Por ejemplo, hay un dicho que dice que cuando se encuentra en Roma tiene que portarse como los romanos. Eso para mí indica cuando una persona está en un medio ambiente, cuando la gente piensa igual y que uno se siente la presión de pensar y actuar y portarse como los demás. Pero eso supuestamente es para que uno se lleve mejor, pero tenemos que poner límites, tenemos que decir que no. Si nos dice la sociedad, si salimos para afuera y miramos un arco iris en el cielo y decimos nosotros ese es un arco iris, no tenemos que conformar con la sociedad, diga que es una escala de sexualidad o diferentes posiciones que podemos tener diferentes actos y eso no, lo que tú ves, si tú ves un arco iris que es hermoso para ti, eso es lo que es y tú tienes que decir que no a la sociedad o una persona que te diga lo que te quiera decir, lo que tú estés viendo, lo que tú estés pensando y cómo tú tienes que pensar. Solamente te llevas por el estilo o la cultura de Roma cuando estés en Roma, pero todavía eso lo tiene que poner límite. Porque eso de que una persona te puede decir lo que tú estés pensando, lo que tú estés viendo y eso es un tipo de violación. Eso no solamente ocurre todo así como en un solo sentido, pero de tu mente digo, que está metiendo conceptos, ideas, maneras de pensar que no son tuyos. Que tú tienes que decir que no, que hay que poner el límite para que tú tengas vigencia sobre tu propia mente, tu pensamiento y tu mentalidad. Hasta lo que tú puedas. Bueno, puede que este artículo no se refiere a eso en particular, puede que se refiere solamente a decirle que no a la gente en el ámbito de trabajo o lo que sea. Pero yo creo que es una conclusión lo que te digo también que no contradice. Y eso de resistir, de decir que no, hace que uno siente más libre, ¿verdad? Que uno esté en control de su vida y su pensamiento, que no se tiene que llevar por corriente del tráfico, a que le conduzca por un camino que no quiera. Ese camino como Dios te trajo al mundo es tu espacio, es tu coche, es tu espacio personal. No puedes dejar que te lo maneje, que te lo invade. A veces en este mundo hay mucha presión para sincronizarse uno al canal, que todo el mundo esté escuchando en la radio. Pero si eso no es lo que tú quieres escuchar, si tú no piensas así, siéntete libre. Y seguramente se vuelve cada vez más difícil decirle que no a un mundo que es que insta tanto. Cuando tú ves el arco iris, por ejemplo, y tú dices, bueno, eso no es lo que tú me estás diciendo que representa, pero para mí es lo que yo veo en la Biblia, que dice que es un recuerdo que Dios puso en la nube. Puede que te digan odioso por eso, pero hay cierto lenguaje que se puede emplear, hay manera que tú puedes decir que no, para poder así como seguir lo que tú tienes que hacer, trabajando, lo que sea, pero puede que le llegue un momento cuando tú tienes que decir que no y poner el límite y ya. Bueno, sabrás cuando el momento es preciso. Bueno, adelante. El número 9 dice que tenemos que dejar de procrastinar. O sea, siempre dejando las cosas que tienen que hacerse para otra ocasión o otro día.
Y el problema con eso es que mientras esa cosa que tú tienes que hacer está en tu mente para hacer, pero tú ves el reloj que el tiempo está marchando todavía, pero tú no, esa es una fuente de ansiedad. Puede que te digas, mira, ya tengo que hacer otro video para ese YouTube y eso, pero siempre tú estás ocupado haciendo otra cosa, pero tú tienes que hacer eso lo que tú tienes en mente en ese momento o lo más pronto posible. No importa que a la gente no le guste el video que tú hagas o que haga un comentario negativo, porque cuando tú lo pones para el lunes, lo que tú tienes que hacer el viernes y luego el viernes vuelve el lunes otra vez, mire, y el tiempo ha pasado y tú no has producido. Más lo que tú has producido es más ansiedad. Bueno, también aquí en esta recomendación se habla de hacer yoga. Yo no estoy de acuerdo con eso necesariamente porque yo no estoy de acuerdo con de dónde viene eso, esa práctica del yoga y eso, pero yo sí que estoy de acuerdo con eso de respirar profundamente, estirarse los músculos y eso. Yo creo que eso es algo beneficioso. Por eso de hacer yoga es el número 10. Bueno, número 11. Practique siempre la concienciación, siempre, especialmente cuando esté en público. El estar siempre consciente de lo que está pasando alrededor de uno y también estar consciente de uno mismo también. En mi opinión, eso tiene que ver también con eso de mantener así como el diario, o sea, grabar las experiencias de uno en un diario. Y cuando viene a eso, la meditación, yo creo que el orar es la meditación última. Esa es la forma más arriba de meditación que uno puede realizar. Y ojo, hay una gran diferencia entre eso de orar al ya altísimo y también meditar simplemente. Imagínense, por ejemplo, si uno tiene una puerta que tú abres la puerta, eso es como dejar la puerta abierta para que entre cualquier persona o espíritu, cualquier cosa que quiera entrar en la casa tuya, puede entrar si deja la puerta abierta. Y eso es diferente, es como meditación, cuando uno abre la mente, por ejemplo, y simplemente hace una conexión con el universo, entre comillas. Pero cuando uno sí, por ejemplo, se está esperando un invitado y tú le abres la puerta a un invitado en particular, es para que esa persona única entre y para tú compartir con esa persona y así. Pero aparte de eso, que estés esperando un invitado a tu casa, tú no abres la puerta y siempre y cuando ese invitado entra para hospedarse ahí, tú cierras la puerta, asegura la puerta. Así tenemos que mantener la mente y el corazón en nosotros y no dejarlo abierto para el universo, así por decir. Y bueno, para adelante, el número 12 dice, en inglés se dice cuddle, yo creo que dice acurrucarse o algo así, como abrazadito. Por ejemplo, cuando está acostadito ahí para mirar una película, cualquier cosa, sabe, y abrazadito. Bueno, haga eso cautelosamente, digo, nada más. Para adelante. El número 13 dice que tiene que pasar más tiempo en la naturaleza y cómo tenemos que salir para ver cómo es el medio ambiente verdadero. Quizás si tiene que manejar, que salga por donde, así como la tierra de hacer el campamento. El número 14 dice que tiene que practicar eso de respirar profundamente. Eso también para mí combina con eso de oración y meditación. Número 15 dice que puede pasar más tiempo con la mascota. Tú sabes lo bueno de conocer el bien y el mal. Nosotros como criaturas, como creación de Dios, somos únicos en ese sentido porque sabemos entre el bien y el mal. Y lo que pasa a veces con nosotros, el tener conocimiento entre el bien y el mal, es literalmente como una espada de doble filo. ¿Qué quiero decir con eso? Que el haber comido de ese árbol de bien y mal hace que nosotros no solamente pensamos en un nivel más elevado, nosotros tenemos la capacidad también para preocuparnos de las cosas que no sean reales. Y eso no hacen los animales. Así que cuando nosotros nos lastimamos o sentimos algún dolor, nosotros proyectamos además a un estado mental también que se llama la preocupación. Y el dolor así como adquiere, así como una dimensión más allá de lo que piensan los animales.
Por ejemplo, un ser humano que está corriendo una carrera de ratas va a salir peor que la rata, porque la rata solamente piensa en cómo adelantarse y no se preocupe de que cómo va a pagar la renta, qué es lo que va a hacer el día de mañana y ese tipo de cosas. Entonces, lo que yo digo con eso es, nosotros los seres humanos tenemos la capacidad, además de preocuparnos más allá, porque mucho menos en la naturaleza se ve los animales que tengan así como ansiedades así, a menos que estén enfrentando algo peligroso en realidad. Así que en la carrera de rata, la rata tiene una ventaja sobre el ser humano, porque además no tiene esa carga adicional, esa carga emocional, es nada más una rata. Y yo digo todo eso para decir que al pasar tiempo con una mascota puede que te quite de encima mucho ese estrés y esas preocupaciones, porque ellos, las mascotas, no creen eso, así que cuando tú llegas con eso puede que te quite eso de una vez, porque no es parte de su naturaleza, así que es como un compañero que te puede quitar eso y hacer que un equilibrio contigo, quitándote ese estrés, porque no se le nace de ellos. De alguna manera es como pasar un tiempo con un consejero que nunca te va a juzgar porque no entiende de qué te preocupes. Y el número 16 dice que se tiene que pensar en los suplementos. Los suplementos, o sea, la cosa que se puede tomar para ayudar en cuanto a la nutrición. Ojo, lo tenemos que decir así como suplemento porque no son diseñados o no son para reemplazar la comida saludable. Uno tiene que comer así como a base de una dieta rica en nutrientes y eso, y los suplementos le pueden ayudar a agregarle a eso. No es que uno coma lo que quiera y recompensa pues por tomar unas pastillas. El agua, las frutas, los vegetales, el conseguir ejercicio y eso es otra cosa. Mencionan también en ese artículo pescado. Y bueno, dicho todo eso, tenemos que terminar este artículo. Yo voy a resumir así diciendo que tener mucho estrés en la vida puede que el estrés sea inevitable, que lo tenemos que pasar y enfrentar. Pero tenemos que pensar en cuál será la mejor manera para nosotros lidiar con el estrés para que no nos quite demasiado. Todo desde orando al Dios Altísimo, a poner en práctica las cosas en la vida cotidiana. Eso de conseguir ejercicio y comer una dieta rica en nutrición y eso. Bueno, quiero saber lo que ustedes piensan de eso, que me dejen sus comentarios aquí mismo, podemos seguir la conversación también. Yo les voy a dejar mi correo electrónico para que puedan comunicar conmigo también siempre. Y pues hasta la próxima. Fancy graphics and stuff on this one, but again, this is in the freestyle category, and I would appreciate it if you like or comment or share. Get at me.